Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo me llamo Verónica Rubio y soy la presidenta de Ispasante. Y también hablo en nombre de mis compañeras Salva Pigrao, que está por aquí, Begoña Montañez, que la pobre no ha podido venir porque está malita. Las tres formamos la junta directiva de la asociación Ispasante y también tengo el gusto de contar con algunos colegas que son socios también de la asociación. Bien, hoy comenzamos el tercer ciclo de conferencias de Ispasante. Voy a hablaros un poquito brevemente de Ispasante. Fue fundada en 2004 por el psicólogo José Antonio Arranz y es la primera asociación sin ánimo de lucro creada en Bélgica en lengua castellana, cuyo objetivo es la promoción de la salud entre la población hispanohablante de Bélgica. Desde su fundación, Ispasante ha llevado a cabo numerosos proyectos con un importante impacto social. Os invito a que visitéis nuestra página web ispasante.com, donde podréis ver la memoria de las mismas actividades que se lleva haciendo desde 2005. Actualmente estamos centrados en crear un espacio donde informarse y asesorarse sobre temas relacionados con la salud, así como favorecer el asociacionismo, la formación y el intercambio de información entre pacientes y profesionales. Hemos creado una red importante de profesionales de la salud hispanohablantes que conforman el directorio de sanitarios con el objetivo de facilitar a nuestros pacientes una asistencia sanitaria más cercana y simplificada, teniendo en cuenta también las peculiaridades del sistema de salud belga. En el año 2020, durante el primer confinamiento de la pandemia, un grupo de psicólogas de Ispasante, en una supervisión de casos por videoconferencia, por supuesto, nos planteamos este proyecto de ciclos de conferencias para abordar temas de actualidad relacionados con la salud y así dar respuesta también a las demandas y solicitudes de nuestros pacientes. Fue así como comenzó en febrero de 2021 el primer ciclo de conferencias con la conferencia Duelo tras el COVID, que aún podéis verla en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. En 2022 continuamos con nuestro segundo ciclo de conferencias, siempre en formato online, en directo. Como os digo, las conferencias se pueden seguir visualizando y hemos constatado la utilidad, por qué no decirlo, incluso terapéutica, que éstas han facilitado a nuestros pacientes, familiares y amigos. Este año, al recobrar la normalidad, entre comillas, post-pandemia, hemos querido cambiar el formato de las conferencias y hacerlas presenciales para facilitar así la interacción en torno la interacción con los asistentes y, por qué no decirlo, crear un entorno de encuentro. Además, os informo, como os he comentado, que las conferencias van a seguir siendo grabadas, vosotros no vais a aparecer en la grabación y esto va a facilitar que sigan siendo visualizadas por los interesados. Debo añadir que este nuevo formato ha sido posible gracias a la generosa colaboración de Metaprosa, asociación que nos ha acogido en esta su casa y a quienes estamos muy agradecidos. Os invito a visitar su página web para informaros sobre la ASBL Metaprosa y sus proyectos relacionados con la cultura y literatura escrita en castellano. Y ya que hablamos de cultura española, os recuerdo que en Metaprosa también podéis disfrutar de una amplia lista de bebidas españolas, lo cual ayuda bastante a favorecer ese sentimiento de familiaridad que tanto necesitamos los inmigrantes y que tanto nos relaja. Debo decir que Metaprosa tiene esta colaboración totalmente gratuita, las conferencias son gratuitas, pero bueno, que os animamos, si queréis, por supuesto, a que hagáis una consumición y así colaboramos con este proyecto que tienen. Queremos también agradecer su colaboración a la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en el Reino de Bélgica y a la Universidad Española a Distancia en Bruselas. Y ahora sí, damos paso a la conferencia de hoy, Astucias para convivir con mi TDAH y salir airoso, que tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, y dejaremos un espacio de 15 minutos aproximadamente para preguntas y comentarios. Tengo el placer de presentarles a nuestros ponentes, Viviana Buschbinder. Hola, Viviana. Ella es psicóloga clínica, trabaja en primera línea de cuidados especializados en el RSO de salud mental Brument y BruStars. Es máster en neuropsicología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de Neuroeduca en Argentina.
Después también hablará el doctor Christian Vidakovic, que es médico psiquiatra por la Universidad de Lausanne y Bruselas por la ULB, psiquiatra en el Hospital Delta de Bruselas y coordinador de la Clínica de la Depresión. Muchas gracias a todos y bienvenidos. ¿Esto tengo que hablar directo o se escucha? No, no hace falta hacer esfuerzo, ¿verdad? Sí. Ok. El programa de la conferencia de hoy pretende abarcar estas temáticas que definimos acá. Espero que podamos llegar. ¿Qué entendemos por TDAH? Las presentaciones clínicas, cómo evaluamos el TDAH, el diagnóstico y, bueno, acá hice una pregunta, etiqueta o pasaporte, áreas de impacto. La pregunta de si el TDAH es un invento posmoderno, vamos a tratar de responderla con la historia. El abordaje farmacológico, que de eso se va a ocupar el doctor Christian Vidakovic. Los tratamientos no farmacológicos. Luego acá convivir con mi TDAH en casa, con mis amigos en el aula. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y el espacio de preguntas al público, en donde seguramente vamos a trabajar estas últimas dos puntos. Acá tengo un enlace a un Menti, no sé si lo conocen, el sistema. Ustedes, si quieren, pueden participar expresando en 3 palabras las ideas que les despierta el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Capaz en unos minutos volvemos para darles tiempo a si quieren votar o poner las ideas. Acá les dejo el número, porque yo voy a seguir hablando y capaz en un rato vamos a volver a ver las ideas de cada uno. Cuando hablamos de padecimiento... Para que te lo enviemos por teléfono, el número. No, esto ustedes pueden entrar con su celular, ponen el link y ponen el código y pueden votar directamente. Lo que les va a aparecer es esta pantalla así. Y yo ya estuve ensayando acá con otras personas que votaron estas palabras, entonces van a aparecer acá todo lo que ustedes votan o todos los que piensan o las ideas que tienen acerca de lo que es el trastorno. Después lo podemos ver, podemos compartir la pantalla y ver lo que todos ustedes opinaron. Cuando hablamos de padecimientos en general, de padecimientos mentales, tenemos que tener en cuenta que la persona tiene un determinado contexto y que el diagnóstico y el pronóstico van a depender específicamente de ese contexto. El hecho de que haya genes de riesgo para padecer estas enfermedades no significa de que eso sea lo único que puede explicar la enfermedad, sino que, por ejemplo, el espacio de la familia o la escuela o incluso el código postal en donde cada persona expresa esa enfermedad es importante, y eso va a generar una oportunidad. O sea, y en este sentido la pregunta que nos hacemos habitualmente, por ejemplo, es lo mismo tener un problema de atención o un déficit de atención en cualquier escuela del mundo va a generar las mismas oportunidades, o si mis padres recibieron tratamiento, como ya está empezando a pasar, que hay generaciones de papás que son jóvenes y que ya recibieron tratamiento para el TDAH, lo que genera un contexto familiar diferente. Los chicos que hereden esos genes posiblemente tengan oportunidades diferentes a los que a lo mejor tuvimos hace 30 años, que éramos hiperkinéticos y no había tratamiento para nada. Bueno, había, pero no estaba tan desarrollado como ahora. Cuando hablamos del trastorno de neurodesarrollo, estamos pensando en el cableado de redes de neuronas con sus químicos y sus químicos neurotransmisores, neuromoduladores, que van a potenciar o inhibir determinados comportamientos, cogniciones o reacciones emocionales. El TDAH es parte de un grupo de condiciones donde se proponen algunos genes que son genes de riesgo que están involucrados de inicio en la infancia, con impacto académico, familiar y social, y se habla de algo que llaman comorbilidades, que es la presencia de
de otras enfermedades o patologías que podrían estar presentes junto con el trastorno de déficit de atención. Acá, en esta diapositiva, lo que quise mostrarles, bueno, son los modelos explicativos que creo que no se alcanza a ver. Voy a pasar la presentación porque me parece la estoy pasando con las diapositivas de costado. La voy a pasar a otro modo, un segundo. Ahí. Así lo ven más completo. Lo que pretendía acá es mostrarles los modelos previos de explicación del TDAH y de las enfermedades mentales en general, en donde se hablaban de categorías con supuestos límites claros, que en realidad es lo que fue cuestionado y sigue siendo cuestionado, y que además, por ejemplo, un rasgo como puede ser el rasgo de problemas de atención pueden estar presentes en más de una patología. Entonces se habla de un continuo en donde un rasgo puede aparecer en diferentes diagnósticos. En ese sentido, uno podría ver, depende del punto de vista desde el que uno vea, ese mismo rasgo puede pertenecer por ejemplo, a un trastorno bipolar en donde la atención también está afectada, o un trastorno de déficit de atención en donde la atención es central para el diagnóstico. Si hablamos de dimensión, la pregunta que nos hacemos entonces es cuándo pasamos de el no desorden al desorden. Y eso tiene que ver con los impedimentos. Se habla de impedimentos concretos en la vida cotidiana y la consecuencia adversa de los síntomas. En ese sentido, el TDAH tiene realmente impedimentos en distintos niveles de acuerdo a en qué momento se encuentra la persona en desarrollo, si es una persona que está en edad escolar, si es una persona que está en la universidad, si es una persona que ya está trabajando. Vamos a ver que los síntomas van a tener consecuencias como podrían ser errores en el trabajo, podrían ser más lentitud en el momento de procesar información cuando la persona está estudiando, podría ser distracción, o sea, no quiero ponerme a hablar de todos los síntomas porque es una cantidad enorme de síntomas. Hay 91 síntomas diferentes que propone Berkeley, que es uno de los autores más novedosos en tema de TDAH, que va mucho más allá de lo que son los diagnósticos tradicionales del DSM-5. Por lo tanto, voy a tratar de no entrar específicamente en todos los síntomas, voy a hablar de cosas más generales para no irnos tanto por las ramas. Las consecuencias adversas de los síntomas, lo peor es las diferencias en resultados académicos que puede tener una persona que no recibe el tratamiento adecuado y no recibe la estimulación adecuada, que queda por detrás de lo que se espera, bueno, lo que podría ser el futuro deseado de esa persona, ¿no? Y por eso es tan importante, se habla que el diagnóstico en este caso va a determinar también el futuro del desarrollo de esa persona en diferentes niveles. Los síntomas son la forma de expresión del desorden en pensamiento, formas de pensar y acciones. En este caso tenemos los síntomas tradicionales, que son inatención, impulsividad e hiperactividad. Y hay una entrevista que se llama la entrevista DIVA-5, que en general la toman los psiquiatras cuando toma bastante tiempo, o a veces lo tomamos nosotros, pero dentro de esa entrevista vamos a obtener el diagnóstico de presentaciones combinadas, en donde tenemos inatención, hiperactividad e impulsividad, la presentación predominante de inatención o la presentación predominante de hiperactividad e impulsividad. El DSM-5
que es el manual estadístico y diagnóstico de las enfermedades mentales, propone, hay 3 criterios que son importantes, es que tiene que durar por lo menos 6 meses la presencia de los síntomas, no tiene que ser episódico, no tiene que ser, tiene un curso crónico y se inicia entre los 5 y los 12 años de edad. Y los síntomas no se explican mejor por otro diagnóstico psiquiátrico. La intensidad del trastorno puede ser leve, moderada o severa. Y es importante descartar condiciones médicas, neurológicas, consumo de sustancias, y entre las condiciones médicas están, sobre todo si los síntomas comienzan en la adultez, temas tiroideos, de perimenopausia, de daño cerebral y apneas del sueño. Ok, acá voy a hablar rápidamente de esto. La atención son procesos y capacidades de nuestro sistema nervioso. Tenemos sistemas sensoriales en donde captamos información que ingresa del mundo exterior y se recibe esa información y se procesa. Hay 2 tipos de atención, una es automática y voluntaria. No es lo mismo escuchar que oír, ni mirar o ver, ¿sí? Hay una intención voluntaria que se agrega a la situación automática de la atención. O sea, podemos captar información de manera no consciente y vamos a estar aprendiendo cosas del mundo así, o podemos hacer un esfuerzo consciente por captar esa atención de manera voluntaria. Algunos autores, que creo que eran Posner, decía que la atención había algunos sistemas sensoriales que tenían capacidad limitada. Lo que me acuerdo era el auditivo, por ejemplo, si nos están hablando 2 personas al mismo tiempo. Por ejemplo, antes estaba llorando un bebé, que está todo bien, pero estaba llorando el bebé y yo estaba tratando de escucharme lo que yo estaba diciendo. Eso estaba compitiendo con el estar escuchándome a mí, ¿sí? Entonces, específicamente si uno hace la prueba, cuando alguien está hablando 2 personas al mismo tiempo, es bastante como complicado procesar esa información. Por otro lado, algo que es sumamente importante, voy a usar el pizarrón, a ver si puedo mostrarlo. La atención varía, la atención no es algo fijo, y a lo largo del día vamos a tener variaciones, a lo largo de la semana podemos tener variaciones en la atención. O sea, no es algo que vamos a estar atentos todo el tiempo de la misma manera, y en general durante el día varía de acuerdo a la luz y a otras cuestiones, la actividad física, el sueño, etc. Luego tenemos como parte de los procesos dependientes del sistema nervioso central, tenemos el span de atención, que es la cantidad de información que uno puede recibir en una unidad de tiempo determinada. El foco y la selección, que es la capacidad de inhibir información que no es relevante cuando nosotros estamos en el mundo y tenemos que atender a una tarea y decir: esto no me sirve, voy y me enfoco en lo que a mí me importa. El sostén y la vigilancia, que es poder sostener la atención durante un tiempo largo, y eso depende de sistemas de producción tónica de algunas sustancias y neurotransmisores que se mantienen a lo largo del tiempo. La atención dividida, que es la capacidad de hacer, por ejemplo, operaciones mentales, varias operaciones mentales al mismo tiempo, o de poder estar prestando atención a 2 cosas al mismo tiempo, siempre y cuando no compitan. El alternante es cuando yo estoy haciendo una tarea y tengo que cambiar a otra tarea rápidamente, y eso exige un desenganche atencional. Todos estos procesos son sumamente complejos para el cerebro. Y después tenemos la velocidad de procesamiento de información, que hay una velocidad de procesamiento que está ligada a la recepción de la información y procesamiento a nivel cognitivo, y otra es la velocidad de respuesta, que es que como yo, por ejemplo, si alguien me está dictando, o si un chico está recibiendo el dictado de la maestra, el chico recibe la información y va pasando la información a nivel motor.
Entonces el problema, si uno tiene un problema de velocidad de procesamiento, puede estar porque el chico procesa lento cuando esa información está ingresando o porque el chico escribe lento. Entonces lo que suceda, por eso digo que dar consejos así generales es como muy difícil porque es muy personalizado entender cuál es el problema. Las conductas lentas en general pueden ser signos de algún tema orgánico que hay que estudiar. Y acá hay una discriminación que es importante. Las personas, o sea, cuánto uno sabe algo o qué puede hacer uno con eso que sabe, eso tiene que ver con funciones cognitivas, y en el TDAH a veces las funciones cognitivas pueden estar intactas, pero la productividad, a pesar de tener esa información, puede estar afectada por la inatención o por la fatiga. Y hay algo más, que es lo que más sabemos últimamente sobre el tema de la atención, que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son algo así como el director de orquesta, ¿no? Entonces uno tiene los instrumentos, tiene a los músicos, etcétera, pero hay que programar cuándo va a entrar cada uno, de qué manera va a entrar, en qué tiempos va a entrar, cuándo tienen que hacerlo más bajito, cuándo tienen que hacerlo más alto. Y ahí están estas preguntas que ingresan todas estas cuestiones de lo vas a hacer, cuándo y cómo, ¿sí? Esto es la base de los comportamientos que nos permiten construir el futuro que deseamos. Son capacidades habilitantes de conductas independientes, de la autonomía, de la motivación, de la iniciación de una acción. O sea, el hecho de decir, ok, estoy acá y yo sé que tengo que ir a lavar los platos, ¿sí? Pero, o sea, yo sé cómo se lavan los platos, pero no me puedo levantar o no sé cuáles son los pasos que tengo que dar. Y eso además está presente en otras patologías, que no es solamente en el déficit de atención, en depresión también puede pasar. Si las funciones ejecutivas están intactas, que son estas que describimos acá, aunque haya pérdida de funciones cognitivas por algún accidente cerebrovascular o lo que fuere, la persona puede seguir siendo independiente. Pero si las funciones ejecutivas están afectadas, la persona puede perder la independencia laboral o social. Hay muchos ejemplos muy interesantes sobre este tema. Acá tenemos otra de las tareas de las funciones ejecutivas: la organización del tiempo, la planificación de las metas, el sostén del esfuerzo, la inhibición de la interferencia. ¿Sí? Puede decir, ahora no es tiempo de esto, ahora es tiempo de lo otro. Sostén del esfuerzo a largo plazo, renuncia de recompensa a corto plazo. No estoy mirando el celular, que tengo las notificaciones y tengo que estar preparando la presentación, el celular lo tengo lejos, y tengo que inhibir la tentación de ir a la notificación, que además esas cosas activan algo que se llama dopamina y a veces juegan malas pasadas. Barkley dice que trastorno por déficit de atención, el problema no es saber qué es lo que uno tiene que hacer, sino saber cómo hacerlo, ¿sí? Es el pasaje a la acción de eso que uno sabe. La impulsividad y la hiperactividad resultan, en parte, de eso ya va a hablar Cristian después, de la dificultad de inhibición del comportamiento y la gestión de las emociones. Si usamos un modelo de semáforo, que yo lo uso bastante con algunos pacientes, el rojo y el amarillo son muy pequeños y el verde en estas personas con hiperactividad e impulsividad es enorme, ¿sí? Entonces siempre van y frenan poco, y la idea sería de aprender a detectar experiencias del pasado que le muestre que a veces es mejor aumentar un poco el rojo y el amarillo, y de qué manera hacerlo, ¿no? Porque no solamente decirle tenés que, sino de qué manera se puede generar estos cambios. La hiperactividad está más presente durante la infancia, y en la adultez puede sentirse como una sensación de inquietud interna que lleva a mantenerse ocupado todo el tiempo y a no poder relajarse. En los cuestionarios esto aparece en los adultos como inquietud motriz o sensación de tener que estar moviéndose todo el tiempo. Acá
esto es lo más interesante a mi criterio de la presentación de hoy, que es que cómo es un proceso de evaluación en el TDAH y bueno, esto yo voy a hablar de lo que hago yo, pero en general es lo que aprendí y lo que sigo supervisando con mis supervisores. Primero administro como escalas o cuestionarios que son de rastrillaje o de screening para tener un pantallazo general acerca de no solamente del TDAH, sino de otros diagnósticos. Luego, en función de los resultados, pasamos a lo que son los test neuropsicológicos, que es una serie de pruebas en donde las personas se van midiendo las habilidades tanto cognitivas como ejecutivas de las personas. No solo ver lo que aprende y lo que sabe, sino cómo lo aprende. Eso es fundamental para las intervenciones después. Y las fortalezas y las discrepancias. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos un informe neuropsicológico, no solamente vemos lo que está bien, lo que no está tan bien, lo que está mal, sino las discrepancias dentro de un mismo perfil. Porque, por ejemplo, alguien puede estar rindiendo en todas las funciones cognitivas arriba del promedio, pero de pronto tiene una diferencia, no sé si saben a lo que me referiré, es 2 desvíos estadísticos, 3 desvíos estadísticos entre un puntaje y otro puntaje más bajo, y eso puede estar hablando de que incluso la misma persona, aunque tenga un rendimiento alto, esa persona puede estar sintiendo esas diferencias en esas funciones, o sea que en algo es muy muy bueno y en algo puede ser para él malo, porque con respecto a su perfil eso es bajo. En las entrevistas tratamos de bajar la información que tenemos de los test neuropsicológicos a lo que se llama ecológico, a una interpretación ecológica. Es ver eso que pasa a nivel del neuropsicológico en la vida cotidiana. Porque si no hacemos eso, el neuropsicológico y toda esta información en realidad no tiene como demasiada importancia. Es muy importante después hacer intervenciones que se llaman ecológicas para modificar contextos o modificar comportamientos también. Y la información de reportes escolares, padres, hermanos, amigos, súper importante. Gente que viene de otros países, de África, de cualquier otro lado, que cursaron su escuela primaria allá y fueron diagnosticados, recuperan los reportes y cuando vienen acá es mucho más fácil sobre todo que reciban la medicación, ¿no? Que ya recibieron a lo mejor en la infancia. Así que estos reportes escolares, informes de padres, de familiares, todo sirve. Y, el TDAH es un desorden con el potencial de ser más limitante que muchos otros desórdenes en más áreas de la vida adulta. Al mismo tiempo hay muchísima ayuda disponible para el TDAH en forma de opciones de tratamiento y de estrategias de afrontamiento. Y después hay varias cuestiones que posiblemente ahora no las voy a mencionar todas. Por ejemplo, no haber recibido el diagnóstico de TDAH en la niñez no descarta el diagnóstico en adulto. Ser hiperactivo de niño y no ser de adulto no descarta el diagnóstico. Y no tener síntomas en la niñez probablemente descarte el tenerlos en el adulto. Si los síntomas comienzan en la adultez, posiblemente no se trate de el trastorno de déficit de atención. Probablemente, hay que verlo. La información que van a recibir luego de la evaluación, se conversa sobre los resultados, se muestran... Yo hago los perfiles, en general los perfiles tienen distintos como los perfiles en cada test con el rendimiento y trabajamos sobre los gráficos que obtenemos. Se opina sobre la posibilidad de padecer TDAH. Yo no puedo hacer diagnóstico yo sola, o sea, cuando hago esto, digo, es probable, después tiene que haber otros profesionales porque el diagnóstico es transdisciplinario, las intervenciones son transdisciplinarias, así que esto tiene que ser un diagnóstico dado en equipo y siempre es una posibilidad, no es una
una sentencia, ¿no? Recibir recomendaciones en este sentido es sumamente importante porque el diagnóstico sin intervención y sin recomendación creo que se acerca más a etiqueta y el posible diagnóstico más intervención se acerca más a un pasaporte, ¿no? Porque si a mí me dan un diagnóstico y me dicen que no hay como mucho para hacer o me dan un informe y después yo me quedo con el informe y medio que no entiendo nada de todo lo que dice adentro del informe, entonces eso más que ayudarme a lo mejor me está poniendo un sello. En cambio si yo tengo un diagnóstico y digo lo que se puede hacer con eso, entonces eso me va a habilitar para poder seguir el curso de mi desarrollo. Y las intervenciones son varias, farmacológicas. Metacognitivo significa generar conciencia en la persona acerca de cuáles son los problemas. Esto es una de las intervenciones más importantes para el TDAH, es empezar a ser consciente en qué áreas está el impedimento y poder ser consciente cuando la situación está sucediendo para poder utilizar las estrategias. Hay gente que lo hace espontáneamente, una vez que recibe el informe también vienen y plantean cómo resuelve las situaciones. El otro día alguien me decía que, por ejemplo, que cuando sale de la casa hace el baile de Macarena. Entonces hace así, ¿sí? Y hace así para chequear, tener todo. Entonces, bueno, esos son estrategias, aunque me parece gracioso, a veces lo hacemos espontáneamente pero bueno, son cosas que la gente va pudiendo hacer una vez que entiende qué es lo que está pasando. Punto importante también, estilo de vida, sueño, nutrición y actividad física. El sueño va a impactar enormemente en la atención. Esto es algo que está absolutamente desestimado en general. Y yo vengo en las conferencias de pasantes hablando de sueño, de atención y de motivación bastante frecuentemente. La actividad física es otra cuestión. Hacer actividad física antes de una actividad, antes de un desafío cognitivo puede llevar a concentrarse más. Es una de las intervenciones que se pueden hacer. Actividad física en intervalos cortitos de tiempo cada vez que uno tiene que afrontar una tarea más complicada es una intervención y es sumamente efectivo. Y acá están las recomendaciones que, bueno, creo que Simpson se ponía, cada vez que iba a mandarse una macana, ¿saben lo que es macana? Que iba a hacer algo que no correspondía, no sé cómo se traduce en español. Claro, algo así, como algo que está ligado a la impulsividad y que después le puede traer consecuencias negativas. Se ponía una foto de la hija de Lisa para decir do it for her, hacelo por ella, ¿no? Como que no lo haga, ¿no? El stop, carteles concretos, especialmente en los lugares que en el celular, cuando voy a agarrar el celular o cuando voy a agarrar el helado dulce de leche argentino, ponerse bueno. Y ok, esta es la historia que después Cristian va a hablar un poco de esto, con lo cual no parece ser un invento posmoderno, hace bastante que se viene hablando de estas cuestiones y yo terminé. Creo que no me olvidé de nada, pero así que... Gracias. Para seguir un poco la misma línea que Viviana y para poner las cosas en contexto, es interesante ver también como en la época de la pandemia, de repente hay para los trabajadores de la salud mental, psicólogos, médicos, psiquiatras y demás, nos vimos un poco inundados por esta otra pandemia que fueron los trastornos de TDAH, sea en su modalidad de déficit de atención o en la parte hiperactiva, sean adultos jóvenes que estaban en la universidad, en los estudios y que vieron realmente ahí que los estudios fueron perturbados, el curso habitual, sea trabajadores de oficinas y otros, un montón de gente se vio como forzosos en sus estrategias adaptativas y este estrés crónico que fue realmente la pandemia modificó mucho, digamos, ya todas las compensaciones que venía llevando la gente y esto ocasionó que todavía los esfuerzos tuvieron que ser mayores
y pedir consejo en un profesional. Me parece interesante ahí, algunas cifras para complementar un poco con lo que decía Viviana. Digamos, en la infancia, más o menos, se llega a situar entre 5 y 10% de incidencia, quizás más en América, Estados Unidos, 10%, otros estudios dan un 5%, ¿ves? Un alumno por aula, más o menos, que es bastante significativo. Esto sea más quizás para la parte hiperactiva, que es más fácil de ver en niños, y quizás más difícil de poder realmente enfocarlo en las niñas o otros trastornos donde el déficit de atención puro hace que se manifieste menos físicamente. Entonces son 5% de incidencia. Generalmente el trastorno se calma yendo a la edad adulta, obviamente con el tiempo, la maduración y demás, se dice que un 50% de personas va a prevalecer más allá de la adolescencia, y 5% más o menos son las cifras esas que se manejan actualmente. Lo que decía Viviana, es un problema de neurodesarrollo donde está ligado a la parte hereditaria y la parte ambiental. Hay un 50% de carga genética, hay cosas que se vieron también durante el embarazo, sea el nacimiento prematuro, alcohol y tabaco durante el embarazo también, otros tóxicos, todo eso va a provocar modificaciones a nivel del neurodesarrollo, y realmente la parte frontal y prefrontal, sobre todo del córtex, va a madurar más lentamente, o va a haber un déficit realmente a nivel de la maduración. Decir maduración equivale a hablar de todo lo que es la parte de control y de inhibición. Acá se dice que realmente el cuerpo fundamental del trastorno es la intolerancia para diferir, para poder justamente, como decía Viviana, de diferir la recompensa, la gratificación, poder poner ese lapso de tiempo donde la inhibición y el control va a poder calmar la hiperexcitabilidad, poder calmar la parte del pensamiento y poder hacer en suerte que la recompensa llegue más tarde y que sea mejor. Entonces ahí está un poco el aspecto nocivo de lo que pueden ser redes sociales, videojuegos, TikTok u otros estímulos que realmente, literalmente van a liberar dopamina de manera muy instantánea, y que puede ser como era anteriormente el chupete electrónico en otras generaciones, o este tipo de cosas donde uno está entreteniendo justamente el trastorno y no difiriendo. A nivel de neurobiología se dice que hay dos problemas fundamentales, dos neurotransmisores que están afectados, la dopamina y la noradrenalina, muy importante en el nivel prefrontal, digamos, con la dopamina que va a estar hipoactivada a nivel del córtex fundamentalmente, y esto conlleva problemas de déficit cognitivo, y va a estar hiperactivada en el plano motor. Esa es la hiperactividad, y eso es más a nivel subcortical, lo que no se puede controlar. La noradrenalina también va a estar baja en la parte del córtex, menos atención, menor calidad de la atención, y va a estar sobreactivada en la parte más subcortical primitiva, y esto lleva realmente a que la amígdala esté en alerta perpetua y la ansiedad sea muy predominante. ¿Cómo se manifiesta esto un poco a nivel del pensamiento? Es un pensamiento, sería la parte de atrás un poco del cerebro, donde hay pensamientos inconsistentes que son continuos, no son desagradables, pero no tienen la fuerza suficiente para poder quizás implementar sobre el plano ejecutivo, el plano de la acción. Y esto se traduce por un flujo mental, un pensamiento a veces que se describe como vaporoso, o mismo más un vacío mental, que puede ser bastante angustiante también. En lo que es puramente en el plano del tratamiento farmacológico, como mostraba Viviana, es algo que se habla ya desde principios del 1900, o sea, asociado mucho a la época industrial y la parte moderna. Y las anfetaminas es un descubrimiento más o menos de la misma época. 1887 se aísla por primera vez un poco la efedrina, que viene de una planta asiática utilizada en la medicina china como broncodilatador, y se empieza a aislar y se empieza a ver que hay propiedades también muy estimulantes en la anfetamina. Si se acuerdan, Freud, que había también trabajado mucho con la anfetamina, tiene un artículo de 1882 donde realmente muestra todas las cualidades de esta sustancia. Lo utiliza para tratar a un colega médico
de una adicción al opio y tiene obviamente un resultado prácticamente mágico en un muy primer tiempo, y después empieza a ver todos los efectos secundarios que conlleva, aparte la dependencia y demás, y cómo puede ser muy peligroso el uso. Esto hace que antes se comercializaba, las grandes farmacéuticas lo comercializaban muy bien, Park Davis, Merck y otros grandes laboratorios tenían a la cocaína como uno de los medicamentos faros y luego lo tuvieron que retirar del mercado. El primero que empieza a ver que esto puede ser útil realmente como fármaco estimulante con el TDAH es un americano, Bradley, que hace un estudio un poco para la cefalea en niños que sufrieron migrañas por una razón X, y empieza a utilizarlo y ve sobre estos 20 niños que hay por lo menos una decena de chicos que son realmente empiezan a tener resultados muy satisfactorios sobre el plano académico y demás, chicos, preadolescentes, y empieza a ver el interés de poder usarlo como un estimulante durante la guerra. Obviamente también la anfetamina va a tener mucha preponderancia, y cuando ven la capacidad adictiva que tiene la anfetamina, tratan de desarrollar el fármaco que es utilizado más de manera más corriente hoy día para el TDAH, que es el metilfenidato, derivado anfetamínico, que no es una anfetamina per se, viene de otra sustancia, del pepper, de la peperina, y tiene cualidades que son muy similares, pero con un potencial adictivo que es menor y mucho más seguro. Este es un estudio muy interesante que hicieron, el estudio más grande que hicieron sobre el TDAH. Es un estudio que realizaron en Estados Unidos en 1999 sobre 500 niños, muy importante como estudio, realmente con un seguimiento durante 14 meses, un seguimiento de consultas, ver cómo se desarrollaban en los diferentes ámbitos, y pusieron 4 grupos diferentes. Uno simplemente donde lo trataban con el metilfenidato, la liberación inmediata, como se utilizaba antes. Un grupo B, donde hicieron más un encuadramiento conductual, un tratamiento psicológico de sostén, tratamiento combinado con ambos, y otro, simplemente un grupo control donde vieron un poco cómo se desarrollaban a nivel social y demás. Digamos, la evidencia muestra que 14 meses después, niños con tratamiento y con un seguimiento psicológico importante fueron, sin lugar a dudas, los que mejores resultados tuvieron, digamos, en el plano del cotidiano, en el plano del colegio académico, y con mucha satisfacción del lado de los padres también, porque esto conllevaba a un orden a nivel familiar. El estudio lo continuaron realizando, ya no de manera tan exhaustiva, lo realizaron durante 10-20 años más, y vieron finalmente que el metilfenidato, la rigatina, el metilfenidato, fue un tratamiento recomendado para comenzar en edad temprana, y por lo menos para poder utilizarlo durante 1 año o 2 años como mínimo. 2 años de tratamiento, eso fue la conclusión. Y como efecto secundario también vieron que como es un catabólico, el metilfenidato, con estas propiedades un poco similares a la anfetamina, puede acarrear retrasos a nivel del crecimiento. Realmente niños que vieron en media que había 1 centímetro de menos con respecto a los otros niños que no tuvieron tratamiento. Más allá de eso, digamos, la conclusión es positiva para iniciar un tratamiento temprano a partir de los 6 años, por lo menos. Tratamiento farmacológico. Digamos, siempre hay que partir de la base que el tratamiento no va a ser simplemente farmacológico, sino por complementarlo, obviamente, con una visión más global del aspecto, y acompañado por un neuropsicólogo, un psicólogo, que pueda realmente poder nombrar y que pueda ver cómo esos problemas del cotidiano se traducen, pueden resolverse, y con cuestiones prácticas pueden mejorarse. Hacer una pequeña anamnesis para ver a nivel cardiovascular que no haya ningún problema a nivel familiar y personal, y uno empieza de a poquito a poder comenzar el tratamiento en los 3 primeros meses para poder equilibrar la dosis, y luego es un tratamiento ya más de mantención, en lo que confiere por lo menos al psiquiatra, citas todos los 3 meses para
regular las dosis o hacer unos checks más de manera general. Por lo menos es recomendado durante 1 o 2 años. En niños mucho mejor darlo de manera continua, no hacer pausa durante los fines de semana, durante las vacaciones. Ya en edad adulta me parece que es más fácil, más maleable la manera de tomarlo y de poder hacer pausas cuando uno lo desea. Digamos, a nivel de los fármacos hay 2 grandes familias. Una es la parte de los estimulantes, anfetaminas y metilfenidato. Y otra son los medicamentos no estimulantes, que es una variante que se utiliza en la segunda línea, que son la tomoxetina y la guanfacina. Digamos, lo que confiere a los fármacos estimulantes metilfenidato, el más corriente de todo, utilizado desde los años 90, que empezó a utilizarse sobre la forma comercial de Rilatina de liberación inmediata, un medicamento donde empieza a ejercer una acción 20-30 minutos después de la toma y dura durante 4 horas, el efecto se diluye 2 horas más tarde. Y es un medicamento que tenía cierta potencia, pero muy irregular, realmente poco constante, la tensión no podía mantenerse en la duración y eso hacía que no era muy bueno. El problema con la reacción instantánea que uno tiene con la Rilatina y demás es que también uno podía pasarlo a snifear, podía pasarlo a otras vías de administración y el potencial adictivo, que justamente el pico de acción más rápido, es también lo que fue un poco problemático y llevó a buscar más fármacos de liberación prolongada. Medikinet, el 50-50 quiere decir que hay un 50% de la dosis que se libera en la primera hora, realmente para poner el foco de atención y a ir hacia la parte de delante, la función ejecutiva, y otro 50% de la dosis que se va liberando de manera progresiva durante 8 horas. Si uno lo toma 8 de la mañana, 9 de la mañana, el fármaco va a durar por lo menos hasta las 5 de la tarde de manera bastante constante. El Equasim, la Rilatina modificada, tiene una farmacocinética similar, 30% de la dosis que se libera y luego 70% durante el resto del tiempo. Y otra droga que es interesante, el Concerta, que va a tener una duración de acción mucho más prolongada, de 12 horas, o sea que va más allá de la oficina o del colegio y va a poder realmente tener una acción estimulante mucho más prolongada. Uno de los fármacos más recientes que se comercializa en España, aquí desde el 2013-2014, que es una variante de la anfetamina, que es la lisdexanfetamina, es una prodroga. Esto hace que es menos adictiva, un poquito más segura. Y cuando la respuesta al metilfenidato es insuficiente, cuando realmente uno no llega a sacar las potencialidades del fármaco, se pasa a este medicamento, tanto niños como adultos, una duración interesante, 13 horas, y un pico de acción muy temprano de 13 en los 30 minutos también. Estos son los mismos. ¿Qué pasa si uno se encuentra todavía con algunos efectos secundarios? ¿Sí? La sobreestimulación conlleva tics o irritabilidad, realmente un sentimiento muy inconfortable, una especie de embotamiento afectivo, algo que hace que la tolerancia es mala, uno puede situar hacia estos nuevos medicamentos. Y que son la atomoxetina, un medicamento interesante, se comercializa bajo el nombre de Stratera. Tiene un mecanismo de acción un poco similar a los fármacos estimulantes, va a inhibir la recaptación presináptica a nivel de adrenalina. Esto quiere decir que simplemente va a poner en el espacio sináptico más adrenalina, noradrenalina, va a poder reciclar de mejor manera, digamos, estos neurotransmisores y va a tener una utilidad en la ansiedad o cuando había tics. Esto a veces es otro fármaco que se utiliza también en los fenómenos neurológicos en los chicos realmente que tienen tics y tocs a edad muy temprana, es el síndrome de Gilles de la Tourette. Ese tipo de afecciones puede ser tratado con esto y tiene resultados que son bastante buenos. El inconveniente, no es un inconveniente, pero quizás lo hace menos interesante este fármaco, es que para poder ver realmente un impacto a nivel de las funciones y demás,
no es en cuestión de unos pocos días, sino que realmente hay que esperar algunas semanas. Y esto lo hace un poco menos atractivo para competir con los otros medicamentos. Último fármaco no estimulante, guanfacina, mucho más utilizado en Estados Unidos para evitar las adicciones y demás. Tiene un mecanismo de acción un poco similar, alfa-2 agonista central. Tiene un problema que es que esto da muchos problemas de tensión, de hipotensión, hay que vigilar mucho la función cardíaca y demás, entonces es un poquito problemático, pero puede ser interesante si uno quiere siempre evitar el hecho de estar en contacto con un fármaco estimulante o con una adicción potencial. Estas son todas las cuestiones que había dicho Viviana, de más o menos retener que la prevalencia ronda el 5%, que es un defecto de neurodesarrollo, realmente un defecto de maduración a nivel prefrontal, no hay marcador biológico, el diagnóstico es puramente clínico, el mejor tratamiento siempre es tratamiento combinado multinodal, modal, y que luego están estas dos líneas de fármacos de estimulantes y no estimulantes. Y eso es todo. Lo que quiero pedirles, antes de terminar, es, bueno, si ya contestaron, el anterior Menti, y si quieren contestar que aprendieron, lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer después. O sea, eso no necesariamente tiene que ser ahora. Y ahora si quieren pueden preguntar todo lo que quieran. Y aprovechen porque además tener un psiquiatra, o sea, el tiempo de un psiquiatra en Bélgica es muy valioso, así que muchas gracias Cristian por estar acá y podemos utilizarlo también para hacer preguntas. Hola, buenas noches, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo quería preguntar dos cosas. Una, que no hay una coincidencia, parece que hay una coincidencia entre la aparición de los fármacos y la aparición del diagnóstico reconocido en los tanto en el CIE como en el DSM-5. No puede, ¿es esa coincidencia o quizás puede ser otra cosa? Esa es la primera. Y la segunda es, parece que siempre la hiperactividad y el déficit de atención se ve como un defecto, que probablemente sea en la mayoría de los casos, pero ¿no podría haber casos en que eso sea una ventaja con respecto a otras personas? Muy interesantes las dos preguntas, si me permito ahí con respecto a la última, obviamente, ¿no? Si uno va a valorar la parte ejecutiva, la parte del rendimiento y demás, la parte quizás donde más la hiperactividad a nivel del pensamiento, la creatividad, la parte de la asociativa no está puesta en valor, obviamente que en ese sentido no sería un déficit, sino sí que sería una cualidad. El otro día vi en el país, había una entrevista, no sé si lo vieron el fin de semana, con el psiquiatra francés de resiliencia, Cyrulnik, que daba el ejemplo adaptativo, que la adaptación puede ser patológica, y citaba el ejemplo de un preso que comienza a hablar solo y comienza a hablar con sus propias voces y demás, que justamente es por poder adaptarse a una situación que podría ser no normal. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene algo de comparable con lo que dice. Y luego, en sentido más largo, me parece que el hecho de la oferta y la demanda se puede traducir también, que si hay una problemática, si hay una demanda de poder resolver quizás una hiperactividad que puede conllevar, junto a los problemas sociales, puede conllevar un montón de problemas. Uno tiene una visión de la hiperactividad y quizás cuando empieza a leer la literatura americana y demás, es como un pequeño psicópata casi, cuando uno lo ve. Menos resultados escolares, mucha más concentración en las cárceles y demás. Entonces, a veces hay que ver también el contexto social, socioeducativo y otras cuestiones. Obviamente, ahí en los años 90, cuando los fármacos empezaron a producirse de manera más masiva, a la americana me parece que como fue en su tiempo con el Prozac y demás, fue tanta la respuesta que hubo y
justamente con la particularidad que es un fármaco casi mágico, ¿no? Porque obviamente lo hace sentir a uno bien muy rápidamente. Bueno, me parece que esto explica en gran medida y el boom farmacológico. El tema también es que la hiperactividad no es solamente a nivel motora, porque digamos, de acuerdo al tema de dopamina, en qué sectores están y en qué sectores falta, la hiperactividad también puede ser mental. Con lo cual, si alguien quiere concentrarse en algo, la interferencia de pensamientos que son irrelevantes, eso también es hiperactividad. Una cuestión que también es importante es que, conociendo el perfil de cada persona, esa persona puede elegir un futuro que también esté acorde a ese perfil. O sea, no estamos hablando solamente de medicación, estamos hablando, la medicación de alguna manera, a mi criterio, puede llegar a ser útil para poner a ese chico en un nivel de igualdad, a lo mejor con todo el resto, para no perder oportunidades, ¿sí? Eso es lo que a mí me parece que tiene que ver con la utilidad de la medicación. Pero después, a ver, Nadal, sí, cuando va a sacar está con todos los movimientos que hacen, no son, a mi criterio no son ticosos, son movimientos que están asociados a focalizar la atención. Entonces cuando va a tirar el saque y antes hace esos movimientos es porque está enfocando, y es un excelente tenista, y a lo mejor Nadal no necesitaba tomar meditación, pero, digamos, y tenía esa hiperquinesia. Y si Nadal no necesitaba enfocarse en una cosa en particular, y cuando estaba tirando la pelota para arriba no se le cruzaba un pensamiento que voy a perder, y entonces pierde el tanto, como le pasaba a Gaudio. Entonces en ese caso no es necesaria la medicación, ¿sí? Pero por eso me parece que es importante no etiquetar, y que tal vez es importante entender el contexto de la persona. Y por otro lado, que tal vez medicación depende para qué, cuándo. Y cuando la persona la está pasando muy mal, o sea, hay adultos que te dicen que ya llegaron a niveles académicos de postdoc o lo que fuera, pero tienen que preparar una valija para irse de viaje y se ponen a llorar porque no saben cómo empezar a hacer un bolso, ¿sí? Y de pronto reciben la medicación y a los 2 días te están diciendo, no puedo entender cómo tomando esto no me estresé preparando un bolso. Entonces, me parece que es interesante pensarlo en contexto, o sea, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué está perdiendo esa persona si se medica o no se medica, etc. Es interesante, perdón, también lo que comentabas. Yo creo que estaba pensando, me venía a la cabeza el concepto de sublimación, ¿no? Como a partir de algo que puede ser un déficit se puede desarrollar una capacidad. ¿Cuántos bailarines o bailarinas nos pueden venir a la cabeza que quizá tuvieran una hiperactividad de pequeños? El psiquiatra Luis Rojas Marcos, él mismo dice que de pequeño tenía un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No sé, no recuerdo qué edad tiene a día de hoy, pero ya lleva corridas unas cuantas maratones de Nueva York, ¿verdad? Como él ha sabido sublimar algo que se considera incapacitante en una actividad que puede capacitar más a la persona, incluso llevarla a ser más feliz, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Sí. Adelante, por favor. No estoy segura de haber entendido bien al doctor. ¿Ha hecho una diferencia entre niños y niñas en cuanto a la expresión de la enfermedad? Claro. A nivel del género quizás se expresa de manera más palpable en los niños, y quizás sin caricaturizar, pero en una niña es más el déficit de atención, menos la parte motora, y quizás es alguien que en el recreo va a estar simplemente ahí más de manera en sus pensamientos y demás. Se llaman daydreamers, realmente alguien que está embotado ahí y no tiene demasiado interés en participar de manera tan activa en ese sentido. Yo creo que hay un problema así un poco. En realidad es una cuestión que se debate un poco, que si en realidad la prevalencia en niñas es menor, la prevalencia de la enfermedad es menor, o pasa más desapercibido porque molestan menos, ¿sí? Porque un chico con una hiperactividad en la escuela va a estar hablando todo el tiempo, interrumpiendo, va a estar haciendo así a los compañeros, se va a estar moviendo. En cambio la nena capaz está así, pero está daydreaming, está ensoñada y está pensando, y de repente, ¿en qué estás?
y le tenés que repetir. Y entonces no molesta, ¿sí? Pero está perdiendo información. Eso es lo que se discute ahora, es si en realidad no se detectaban esos casos. Ahora cada vez me parece que están como... Más sí. uniforme, ¿no? Sí. Y quizás, ya lo último, es muy frecuente, ¿no?, que eso evolucione y en el estado adulto tengamos síntomas mucho menores o incluso desaparezcan, pero ¿hay algo que persista? Así que haya una gran... ¿y qué es? Lo que hablábamos un poco de la hiperactividad, si uno tiene hiperactividad en la niñez, eso se puede transformar en la adultez como la sensación de no poder relajarse o tener que estar todo el tiempo ocupado, por ejemplo, eso es uno de los síntomas. Sensación de inquietud, como de inquietud motriz, también puede ser como el heredero de la hiperactividad infantil, y hay muchos adultos. Yo creo que yo fui TDAH y capaz que sigo siendo, no sé, ve que el hacer actividad física es fundamental, ¿sí? Si no hacemos actividad física no funcionamos, entonces me parece que también el adulto también se compensa con, como decía Verónica, con este tipo de actividad o de sostener más actividad, o hacer muchas más actividades que lo que hace a lo mejor el promedio. No sé qué pensar con respecto a la percepción del tiempo, más una temporalidad, donde quizás uno se sitúa más en el aquí y ahora, ¿no? Con una dificultad, justamente la dificultad para diferir, ¿no? Y ¿no?, una dificultad para situarse en los medianos plazos, para poder estructurar justamente el tiempo, que es muy ansiógeno per se, ¿no? Una cosa donde todo tiene que resolverse hoy. Y aquí me parece que eso es una fuente de ansiedad mayor, que quizás con el hecho de poder diferir y saber que mañana se puede también resolver y demás. Y en este punto también impactan el comportamiento y las relaciones con las personas, ¿no? Que a veces parece gente que tiene problemas de personalidad, y eso es otra de las cuestiones, y por eso lo del tema de la dimensión ahora, que antes dividíamos y decíamos, tiene una personalidad particular, pero ahora estamos pensando en dimensiones, a lo mejor tienen que ver con estos rasgos también que se expresan de esta manera. Entonces, gente que... hay dos personas que están hablando, viene, se mete y interrumpe la conversación, o que o que no preguntan, ¿estás ocupado?, o te llaman directamente, o sea, ese tipo de cosas que tienen que ver con la impulsividad y que en el adulto también puede impactar en las relaciones, ¿no? O sea, estos son cosas que... estoy pensando si había algún... No, creo que no. Quería rebotar un poco con el tema de la inmediatez, el diferir. Yo es verdad que la verdad es que recibo muchos, creo que la mayoría de los pacientes que tengo yo en consulta vienen por problemas de atención, aunque luego se vea por análisis que no sea, o que sea un problema de atención en sí, luego se pueden ver muchas cosas detrás. Y lo que sí me he dado cuenta es que muchas veces relacionados a dificultades emocionales, frustración obviamente de no saber esperar un poquito, bueno, esa inmediatez. Y una pregunta que cada vez me hago más, sobre todo que tengo sobrinos pequeños y adolescentes que están ya en una generación nueva, digamos, donde se prima mucho la inmediatez, donde hay mucha, no solo la inmediatez, sino la hiperinformación, el acceso a la información, el tener 1.000.000 de elecciones. Yo siempre digo que cuando uno va a comprar los cereales de por la mañana tiene 50 posibilidades, cuando hace 20 años había 20 posibilidades y hace otros 20 años había 2 posibilidades. Entonces, claro, lo que yo observo, y es donde quiero ver un poco vuestra opinión, es ahora hay más herramientas para diagnosticar y llegar a algo más preciso, lo cual no quiere decir que antes no existiera. Yo creo que hay muchos, yo me incluyo dentro de ello, pero como he sido, bueno, antes eran niños que se movían mucho y ahora es, te pongo una etiqueta. Entonces lo que veo también es que dentro de todo este porcentaje de gente que viene muchas veces por problemas de atención, muchos de ellos viven una generación donde personalmente creo que la situación de la hiperinformación y de inmediatez no ayuda. Entonces, claro,
quería saber un poco vuestra opinión respecto a si creéis, creo que sé la respuesta, pero aparecen cada vez más casos por el diagnóstico más preciso, pero también vivimos en una sociedad que no ayuda a que se aprenda a estar más concentrado, a estar más tranquilo. Y entonces, claro, yo lo veo una mezcla explosiva, de la cual no podemos salir, porque ya, es decir, la información, la hiperinformación, el elegir, el poder elegir entre otras cosas, muchos niños que no eligen bien porque hay demasiada información y no saben concentrarse, es decir, me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta... Y al final están como diluidos, y los adultos también, que vivimos en ello, es decir. Entonces, ¿vosotros creéis que observáis una correlación directa, digamos, entre cada vez más problemas de atención con un diagnóstico simple o complicado y, a su vez, la complejidad y la inmediatez de la vida actual? No sé si... O sea, yo creo que es una pregunta sin respuesta, porque si yo tengo que dar una respuesta la doy a través de los datos, ¿no? Entonces tendría que ver si hay algún estudio de metaanálisis, etcétera, que pueda responder a la pregunta. Si, como opinión podría ser, pero es una opinión personal. Ahora, si me preguntás qué puede estar pasando, que hay tanta llegada al consultorio de diagnóstico, creo que tiene que ver con, sobre todo, por lo menos en el resort en el que yo trabajo, se está dando como mucha publicidad al tema de TDAH, entonces incluso también viene gente que capaz que no tiene TDAH y viene porque yo soy TDAH, ¿no? Entonces también me parece que a lo mejor el aumento de la consulta está dado por el hecho de que se está desestigmatizando, que en parte estas charlas también, lo que estamos haciendo nosotros acá, tiene un objetivo de sensibilizar, de desestigmatizar, de generar el acceso a los profesionales que se ocupan de esto. Y para mí eso puede ser un factor también que esté haciendo que la gente también accede a información por Google y dice, bueno, capaz que yo estoy teniendo esto, ¿no? Entonces viene a la consulta. El hiperestímulo que vos decís tiene que ver con la facilidad de activación dopaminérgica. Y me parece que la estructura familiar, el tipo de padres que tenés también van a modular la exposición a esas cosas, ¿no? Entonces el contexto familiar también me parece, va a limitar la selectividad, es decir, cuando sí, cuando no, que sí, que no, que se puede, que no se puede. Ahí hay otras cuestiones, ¿no? De la posmodernidad, que siempre más que antes nos decían, no, esto no se puede, y nadie discutía que era lo que no se podía, pero hay cambios de época, me parece. Yo tenía una pregunta acerca de cuando has comentado, cuando tienes que diagnosticar un posible caso, y decías que tiene que ser un diagnóstico transversal, no solamente tiene que ser dictaminado por un psicólogo. Quería saber qué otro tipo de opiniones o qué otros profesionales intervienen, ¿no? A la hora de decidir. Depende de lo que vea, mando a psiquiatra o a neuropsiquiatra o a neurólogo. O sea, si hay ciertas cosas dentro del perfil cognitivo que me parece que pueden estar hablando de algún tema neurológico más que un tema a lo mejor cognitivo, entonces, acá en Bélgica tengo que mandar al generalista para que el generalista haga la indicación al neurólogo, ¿no? A veces también es un tema porque el generalista dice, pero ¿por qué te tengo que mandar al neurólogo? Pero bueno, o si el paciente refiere que ronca, por ejemplo, y que mucha gente dice que ronca, y hay una escala que tiene que ver con la fatiga diurna, que no es no con la fatiga, sino con la sleepiness, con la, ¿cómo se dice? El adormecimiento. Adormecimiento diurno, que no es lo mismo que la fatiga, y entonces si eso está demasiado alto, para mí amerita una evaluación de polisomnografía, por ejemplo. Entonces, yo no puedo decir, sí, tenés un déficit de atención, pero a lo mejor el déficit de atención es secundario a un problema de oxigenación cuando está durmiendo la persona a la noche. Entonces, o temas tiroideos.
temas de hormona tiroidea. No sé, hay un montón de cuestiones que yo mando al clínico, psiquiatra, neurólogo, pediatra. Sí, depende de si es niño. Yo lo que observo es que aquí, por lo menos en Bélgica, en Bruselas, al fin y al cabo, la última palabra la va a tener un médico. Que sea un pediatra, un psiquiatra, un neurólogo. Siempre va a ser, como tú antes explicabas, la opinión, va a decir, una evaluación siempre vamos a apuntar hacia una posibilidad de que aparezca esto y lo otro, pero el que va realmente a decir, aunque a lo mejor se equivoque también, pero que realmente va a cortar y va a decir, no, vamos a ir por este camino y se va a hacer esto, suele ser un médico, un especialista médico, psiquiatra, neurólogo. Pero en general, o sea, yo la impresión que tengo es que en muchos casos son los médicos los que te mandan al paciente para, por ejemplo, para tener un perfil cognitivo, porque quieren estar seguros de que ese problema de atención esté ligado a eso y no, por ejemplo, a la consecuencia de abuso de sustancias, ¿no? Entonces te mandan para hacer una discriminación en sí, esto, que a veces también es complicado para nosotros hacer como ese tipo de discriminaciones, si hay deterioro por abuso de sustancias. Entonces, pero y por otro lado, yo me quedo tranquila que sea ellos los que terminen haciendo. Sí, porque la responsabilidad del diagnóstico es enorme, ¿sí? Cuando uno le está diciendo a alguien, es probable que tenga. Por eso a mí me gusta hablar de probabilidad y por otro lado decir, ok, lo que la ciencia tiene para ofrecerte ahora, las intervenciones es esto. No sabemos a largo plazo lo que va a aparecer, ¿no? Esa es otra cuestión que para los pacientes es importante saber, para todos nosotros es importante saber también, nosotros también somos pacientes, esto es lo que sabemos ahora, no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años. Entonces, y por otro lado, insisto un montón en que yo sé que mis pacientes me odian por esto, pero que sueño y actividad física son como muy importantes. Eso no quiere decir que si uno tiene un problema con el sueño y la actividad física se va a pasar todo, pero a veces logramos una estabilidad con los tratamientos de intervenciones para el sueño que ni siquiera llegan a insomnio, o sea, llegan de higiene del sueño, una buena higiene del sueño, eso puede modificar la trayectoria de cualquier patología, ¿no? Yo quería preguntar, bueno, lo primero darles las gracias por la conferencia y pediros disculpas por los ruidos que hemos generado. No tengo opción de dejarla con nadie aquí. Y bueno, yo quería preguntar que una vez que el psiquiatra toma la decisión de dar tratamiento, ese tratamiento conlleva a una modificación genética que a su vez luego pueda transmitir a sus futuras generaciones que tengan menos posibilidades de tener TDAH. Excelente. Que cambia un poco lo que se llama epigenética. Exacto, obviamente. Sí. ¿Hay estudios que...? Sí, que lo muestran, y lo que decía Viviana, también ya es una segunda generación quizás de TDAH y demás, entonces los padres no van a repetir o tienen otra información y no van a repetir comportamiento, y entonces se va a diluir un poco la carga genética que tiene la enfermedad. ¿No? Pero, a ver, justo hoy estaba escuchando un podcast sobre epigenética, sobre un genetista, y dice, bueno, lo que plantea es que es muy complejo el tema de lo epigenético, lo que se modifica o no. Lo que sí, o sea, a nivel de la herencia genética, yo no sé si eso se modifica, lo que se modifica es el contexto. Entonces, si vos tenés chicos que fueron de alguna manera medicados y que eso generó comportamientos diferentes, esos chicos van a tener recursos para modificar el comportamiento de sus propios chicos a futuro porque aprendieron algo, ¿sí? Hay un tema con el tema de la medicación, me parece que tampoco está muy estudiado todavía para ninguna medicación y creo que serían investigaciones interesantes para hacer, es de qué manera el efecto de una medicación, una intervención, por ejemplo comportamental o de neuropsicología, etcétera, van a dar un resultado particular, ¿sí? en el futuro. O sea, todavía ese tipo de estudios me parece que no los tenemos. ¿Es normal? Es que es clase de teatro.
Sí. No es real. No es real. ¿Qué timing, Es normal. ¿Qué timing has tenido? Actúa muy bien. No lo creímos todo. Bueno, Esto lo editamos luego y ya está, no pasa Pero no piensas que hasta en la agricultura, si una semilla se va modificando en contacto con el ambiente y demás, luego va a pasar a ser otra cosa. Lo que no sé si ya hay estudios que lo muestren. Lo que sí están hablando es lo del tema de experiencias, memorias o experiencias que se dan en una generación, después que esto se puede transmitir de alguna manera como experiencia sin haber sido aprendido directamente a generaciones, a terceras generaciones. Pero eso está en animales todavía, ese tipo de... Claro, pero digamos que si uno tiene una maldición en una familia donde tiene ya 3 generaciones de depresivos, son cosas, y uno lo toma justamente como destino, y no lo puede empezar a tratarse a nivel psicológico, farmacológico y demás, no puede salir de esa espiral a veces. Yo creo que son esos esquemas repetitivos que se traducen por la gente y uno no puede modificar esas cosas. ¿Vos decís se puede o no se puede? No trabajas de eso tú para... Yo, o sea, supongo que sí, o sea, invierto en eso, pero no, o sea, no puedo decir finalmente lo que los datos dicen, ¿no? O sea, lo que los datos arrojan, o sea, eso son hipótesis, en todo caso una hipótesis mía, pero no es que yo, digamos, la modificación, no puedo decir que la modificación del comportamiento actual va a tener efectos en la modificación del comportamiento a 2 generaciones. Lo que sí están viendo es que el miedo aprendido en una generación se transmite a generaciones sin haber mediado la experiencia, ¿no? Entonces ahí tenés como a lo mejor es así. El mecanismo de indefensión aprendido. Por neuroplasticidad, no sé, pero si no, como decía él, sino con TikTok y demás nos va a llevar puesto a la sociedad. Claro. Pero es interesante que habéis mencionado que, claro, muchas veces cuando uno lee la literatura siempre hay un factor genético que aparece, y siempre se lee parte genética, pero siempre es una nebulosa, ¿no? Sí. La genética, a ver, se saben cosas muy concretas y a su vez es complicadísimo saber si realmente, bueno, hay estudios que sí demuestran ciertas cosas, pero cómo va a pasar un comportamiento de un lado a otro con la genética. Lo que está claro es que el aspecto de la educación que habéis mencionado, el aspecto de la transmisión familiar, como has dicho, por ejemplo, si uno viene de familia de depresivos y al final uno piensa que va a ser depresivo, lo único que está haciendo es, aunque a lo mejor esa depresión aparezca, aunque diga no voy a tener depresión, lo que está claro es que si yo digo voy a tener depresión porque mi padre la tuvo y mi abuelo la tuvo, al final al cabo lo que estoy es como yendo hacia ese camino. Entonces hay un aspecto, el aspecto genético no voy a decir que se diluye, pero que toda la parte del comportamiento es muy importante. Y la actualización de una familia, es decir, si yo tengo déficit de atención y mi hijo lo veo que va más o menos con los mismos comportamientos que yo tenía, cómo modificarlos para que coja, digamos, otro camino, ¿no? O no aparezcan obligatoriamente hay un aspecto, perdón, quizás, no sé si me voy un poquito del tema, pero quizás está conectado, que es lo que sí podemos hacer, ¿no? Porque hay cosas bien concretas como para hacer, y es, por ejemplo, la escuela es un lugar importante de intervención, y entonces parte de lo que, digamos, yo no trabajo específicamente con niños, trabajo a partir de 15 años, entonces a veces sí tengo que pedir modificaciones en la escuela. Cada vez están más abiertos, por lo menos acá en Bruselas, para recibir los informes neurocognitivos y piden consejos acerca de cómo actuar con ese chico, si darles, por ejemplo, darles más tiempo para tomar los exámenes es fundamental por lo que hablábamos de la velocidad de procesamiento o de la velocidad de ejecución. Darle más tiempo, los ubican a veces en salas en donde están chicos que tienen ansiedad también, los ponen en salas aparte, sino cuando rinden exámenes con 300 otros chicos, los ponen en aulas de 20 chicos, adaptaciones en el mismo aula.
Si un chico tiende a distraerse mucho, ponerlo en el primer asiento, se le pregunta además al chico, esto es lo que al menos mi supervisora siempre me dice, siempre hay que preguntarle al chico qué es lo que está dispuesto a que uno le pida al maestro hacer, ¿sí? Porque es el chico el protagonista ahí. Entonces, si quiere que uno le pida al maestro que lo pongan en la primera fila, si quiere que le den más tiempo, si quiere que le permitan usar otro sistema de registro que no sea registro escrito, si puede grabar las clases para después escucharlas, o sea, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer, digamos, más allá del tema de lo que pasa con las familias y la transmisión genética o la modificación, me parecen interesantes, ¿no? Que es lo más interesante de lo que está sucediendo en relación a la posibilidad de cambio. Complejo, ¿no? Por lo que tú decías, si tengo un niño hiperactivo además, lo pongo en una escuela de pedagogía activa, realmente que se fije en él diferentemente, o voy a priorizar, quizás ponderar una disciplina, diferir la acción, diferir la recompensa, una disciplina más clásica, más tradicional. Es interesante ese punto, súper interesante. Yo creo que es complicado porque por un lado hay un diagnóstico, lógicamente, como todas las enfermedades, pero en particular en los niños porque depende mucho de los padres, pero aquellos padres que, digamos, que medicalizan mucho a los niños, quizás hay un sobrediagnóstico, ¿no? de la hiperactividad, porque en vez de ir de la causa a la consecuencia, se va de la consecuencia a la causa. Quiero decir que a veces cuando un niño no rinde, se busca un diagnóstico, en vez de ver si realmente tiene esos síntomas que causan esa consecuencia. Y a veces yo creo que nos encontramos con niños diagnosticados de algunos rasgos de personalidad, pero que es verdad que pueden tener una coincidencia en sintomatología con la hiperactividad, y están sobrediagnosticados porque realmente tienen una falta de rendimiento escolar, ¿no? Pero es una apreciación subjetiva. El tema del médico, los médicos me parece también es fundamental, ¿no? Porque en general, bueno, por lo menos los neurólogos con los que yo me formé en Argentina, hay muchas intervenciones antes de la medicación, sobre todo en niños, muchas intervenciones como el tema de la actividad física. La actividad física es la intervención número 1, el corregir las rutinas, las pautas del sueño es otra intervención. Entonces, el tema de la medicación, no sé si con niños se va tan rápido la medicación, ¿no? Pero no sé, capaz que hay médicos que sí, ven, y sobre todo en España me parece que en algún momento escuché que había como una tendencia como a medicar rápidamente, pero acá me parece que no. O sea, en Bélgica me parece que no, es todo lo contrario. Hasta llegar a la medicación hay que remar en dulce de leche, me parece. Demostrar. ¿No? Demostrar que uno... Sobre todo por la hegemonía, por el predominio psicoanalítico, psicodinámico, porque acá hay mucho predominio psicodinámico. Entonces, no es fácil que se medique acá, a cualquier persona, ¿no? Entonces, es como todo el trabajo contrario, es como decir, bueno, a veces hace falta medicar. En cambio, me da la impresión que tal vez en España la tendencia es diferente. O por lo menos lo que yo me encuentro acá es, a veces recibo gente que debería estar, o a mi criterio debería estar medicada hace tiempo y no están medicadas. Entonces... En los dos sentidos, claro. Es complicado, sobre todo con niños jóvenes en desarrollo, el llegar a decir, si se llega al punto en el que una de las opciones es medicar, siempre hay una pregunta detrás de los padres. Yo he visto padres que buscaban la medicación para el niño, activamente, pero solían ser padres que no tenían tiempo para su hijo. ¿Vale? Y eso para mí era un grave error y he tenido que en algún momento incluso exponerlo en buenas palabras y decir, cuidado, se intente algo antes de medicar por el mero hecho de que en la medicación hay casos severos que se necesita medicación y otros en los que a lo mejor se puede, como estabas diciendo tú, primero ver qué se puede hacer antes. Muchas veces lo que ocurre es eso, que hay una falta
bueno, o padres que no saben muy bien cómo tratarlo y le dicen, pues dale esto, ¿no? Si el niño se va a estar tranquilo con la pastilla, va a decir que sí, sin eventualmente pensar que no deja de ser medicación, que tiene un impacto, bueno, que tiene efectos secundarios, que a veces no son, pero yo aquí veo, quieres que no, bastante medicación. Tampoco he ejercido en España y no tengo datos tampoco, pero yo la verdad es que veo que mucha gente viene con, por lo menos con una prescripción y bueno, con la duda de mejor decir qué hago, porque al fin y al cabo es el padre y la madre que pueden decidir si el niño toma la medicación o no, por ejemplo. Pero bueno, mucha gente con dudas. No sé, pero bueno, ahí por ejemplo tú estás diciendo un poco lo contrario y no sé muy bien. Lo que pasa que a mí me impresiona que cuando, por lo menos si vos haces una evaluación neuropsicológica, vos que haces evaluaciones neuropsicológicas, si vos ves un perfil y vos a los papás les mostrás ese perfil, digamos, ya cuando le explicás lo que está pasando, digamos, es incluso uno cuando ve lo que está pasando en ese sentido, uno dice, bueno, capaz que acá hay pocas dudas que se necesita un estímulo. Es un cerebro que está deprivado de digamos, ganglios basales, corteza prefrontal, corteza cingulada, hipoactivación. O sea, esas son cosas que más allá no hay marcador biológico, pero hay algunas muestras. Uno puede descreer de todo y decir, no creo en nada. Bueno, sí, está bien. Entonces tampoco voy a tomar aspirina, ¿no? Pero hay cierta idea de que, y si eso está correlacionado con un perfil neuropsicológico, con una evaluación ecológica, con reporte de los maestros, etcétera, podés elegir no medicar a ese chico, pero también tenés que pesar las consecuencias a largo plazo de no medicar. Entonces, no me parece una decisión simple y por otro lado, los papás van a ser los que finalmente terminen decidiendo, ¿no? Son los padres. Yo veo que se le da medicación sin gestionarse al perfil de padres que incluso teniendo un hijo que con datos de evaluaciones que efectivamente hay demasiada presencia de déficit de atención y hiperactividad, casos en los que eventualmente sí haría falta una medicación, sí o sí, incluso hay dudas. Entonces yo veo mucho perfil de los dos lados, desde el que dice, venga, sí, pastilla, hasta luego, hasta el que va a dudar, aunque tenga un hijo que ya no puedan, que ahora hayan hecho muchas cosas y que aún así no estén llegando a nada, y que los pobres estén ya desesperados y que eventualmente la pastilla pueda ayudar a regular por lo menos una situación para poder trabajar. Para ayudar. Entonces, pero por el medio Bien, vamos a ir terminando ya, agradeciéndoos a todos vuestra ponencia, vuestra colaboración, vuestra asistencia. Os recordamos que el ciclo de conferencias acaba de comenzar, el tercer ciclo. El próximo será el 11 de abril, si no recuerdo mal. Más me vale recordarlo bien porque hablaremos de los niños de tercera generación, ¿de acuerdo? El 11 de abril a la misma hora, aquí martes. Y bueno, pues nada más que deciros, que reiterar nuestras gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.